Hola, bienvenidos. Inglés nivel principiante. Hoy lección 11. Adjetivos y pronombres demostrativos. Comenzamos. Lección número 11. Adjetivos y pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos y cuáles son los adjetivos demostrativos? Bueno, son estas 4 palabras que tengo aquí, las cuales les explico ahora. This significa este o esto cerca. Y aquí tengo marcado con una flecha corta, cerca singular, para referirnos a un objeto, a una persona o a un lugar. Cerca singular, this. That, lo tengo marcado con una flecha larga, significa aquel o aquella a la distancia o lejos. Lejos singular. Estos dos primeros son singulares, cerca y lejos singular. La tercera palabra es these. These la tengo marcada con una flecha corta y significa que hablamos de cosas cerca. Por ejemplo, estos o estas cerca. Por ejemplo, aquí tengo marcadores. Si yo digo these markers, estos marcadores cerca, plural. Those, lo tengo marcado con una flecha larga, es lejos, plural, those. Ejemplo, aquellos lápices que tengo ahí están más lejos de mí que los marcadores, entonces yo diría those pencils, aquellos lápices a la distancia o lejos. Entonces las 4 palabras son this, that, these, those. Y aquí tengo marcado entonces con flecha corta, cerca. Cerca singular, cerca plural, flecha larga, lejos singular, flecha larga, lejos plural. Ahora, la pronunciación de estos se produce, las 4 palabras tienen TH, entonces tenemos que producir el sonido TH simplemente ubicando la lengua en medio de los dientes, es la manera más fácil de hacerlo, the, en medio de los dientes, la lengua. This, that, these, those. Ahora la pronunciación de primero, this, es un sonido suave. This, this, this. Y el plural, these, se pronuncia o se enuncia más un sonido I al decir o pronunciarlo these, these, this, that, these, those. Ahora bien, vamos a ver cómo se usan como adjetivos y cómo se usan como pronombres demostrativos. Bien, cerca, a la distancia, aquí cerca ahora, this house is hers. This house is hers. Esta casa es suya de ella. Hablando de una casa que esté cerca, la describimos como cerca, usando el adjetivo demostrativo this house is hers. This house is hers. Esta casa es suya de ella. Se usa como adjetivo cuando acompaña al sustantivo, como en este caso, esta casa. Siendo casa el sustantivo, this house. Esta casa es suya de ella. El mismo demostrativo se usa como pronombre en este caso cuando no está el sustantivo, ya es una referencia. En este caso decimos this is hers, esta es suya de ella. This refiriéndose o haciendo referencia al sustantivo casa, house. This is hers, esta es suya de ella. Entonces note que se usan como adjetivos cuando acompañan al sustantivo. Se usan como pronombres cuando sustituyen al sustantivo. Bien, ahora vamos al siguiente, that, lejos, la flecha larga lo indica, lejos singular, para hablar de una cosa, un objeto, una persona, a la distancia o lejos. That cat, aquel gato, that cat is mine. That cat is mine. Aquel gato es mío. Note nuevamente que el demostrativo está acompañando al sustantivo, por tanto llega a ser un adjetivo demostrativo. That cat is mine. Aquel gato es mío. Ahora, usando that como pronombre,
That is mine. That is mine. Aquel es mío. Aquel, that, refiriéndose al sustantivo cat. That is mine. El tercero es these, cerca plural. These markers are his. Estos marcadores son suyos de él. Estos marcadores son suyos de él. These markers, nuevamente, es un adjetivo porque va acompañando al sustantivo. These markers are his. These are his. Estos son suyos de él. These, refiriéndose al sustantivo markers. These markers are his. Estos marcadores son suyos de él. These are his. Estos son suyos de él. These. Entonces aquí es un pronombre, mientras que acá es un adjetivo demostrativo. Ahora, those se usa para hablar de cosas lejos, a la distancia, en plural, those, lejos plural, y lo tengo marcado con una flecha larga. Those pencils are theirs. Aquellos lápices son suyos de ellos. Those are theirs. Aquellos son suyos de ellos. Igual si tuviéramos los marcadores a la distancia, por ejemplo, más lejos, diríamos en vez de these markers, diríamos those markers, lejos a la distancia. Entonces, those pencils are theirs. Aquellos lápices son suyos de ellos. Aquellos son suyos de ellos. Aquellos son de ellos. Those, haciendo referencia a pencils. Bien, aquí tenemos entonces el uso de los adjetivos y pronombres demostrativos. ¿Cuándo son adjetivos? Cuando acompañan al sustantivo. ¿Cuándo son pronombres? Cuando no acompañan, más bien sustituyen al sustantivo. También podría ser, como vamos a ver a continuación, que el sustantivo podría aparecer en la oración, pero apartado de los pronombres, igualmente llegarían a ser todavía pronombres. Lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, podemos usar los adjetivos o pronombres demostrativos para hablar de, por ejemplo, en este caso, si yo digo este es Mike cerca, este es Mike y aquella es Melissa. This is Mike and that is Melissa. Este es Mike cerca y that, aquella, is Melissa. Aquella es Melissa. This is Mike and that is Melissa. Hablando de Mike, que está próximo o cerca, y Melissa, que está a la distancia. Otro ejemplo. These are my friends. These are my friends. Estos son mis amigos. Those are yours. Aquellos son tuyos. Aquellos son tuyos. These are my friends. Estos son mis amigos y aquellos son tuyos. Cerca, mis amigos, y allá a la distancia, aquellos, tus amigos. Si hablamos de momentos o tiempos en el pasado, por ejemplo, for all those times, I'm sorry. For all those times, I'm sorry. Por aquellos tiempos, por todos aquellos tiempos literalmente, o por aquellos tiempos o momentos, I'm sorry, lo siento. For all those times, I'm sorry. Por aquellos o por todos aquellos momentos, lo siento. O si hablamos de un solo momento, un recuerdo, y debemos una disculpa, entonces for that time, por aquel tiempo o por aquel momento, I'm sorry, lo siento. For that time, I'm sorry. Ahora, si hablamos de buenos tiempos o buenos momentos y hay motivo de celebrar, podríamos usar la expresión for all those good times, cheers, cheers. For all those good times, cheers. Por todos aquellos buenos tiempos o buenos momentos, salud. For all those good times, cheers. Si hacemos referencia a solo un buen momento, un tiempo, usaríamos la expresión de esta manera. For that time, cheers.
For that time, cheers. Por aquel tiempo o por aquel momento, salud. Haciendo un repaso de los adjetivos y pronombres demostrativos, para recordar el significado y tal vez repasar la pronunciación, tenemos en este caso el primero, this, cerca, singular. Significa este o esto. That significa aquel o aquello. Ejemplo, si tengo este lápiz a la distancia, yo diría that pencil. Mientras que aquí cerca, yo diría this marker. Este marcador. Lejos a la distancia, that pencil. Aquel lápiz. These significa estos o estas, es plural, cerca. Acuérdese, singular cerca, singular lejos, plural cerca para esta palabra these. Ejemplo, si tengo estos marcadores cerca, yo diría these markers, estos marcadores. Y la cuarta palabra, el cuarto demostrativo, those, significa aquellos o aquellas, lejos a la distancia. Ejemplo, estos lápices, si los tengo a la distancia, yo diría those pencils, aquellos lápices. Bueno, pasamos ahora y le invito a que trabaje esto conmigo. Vamos a hacer la traducción de estas 4 oraciones usando los demostrativos, ya sea como adjetivos o como pronombres. Bien, vamos a la primera oración. Y este es el momento de practicar y revisar y verificar si usted está comprendiendo bien el tema. Este libro es mío. Este. Cerca. Singular. This. This. Libro, ya aprendimos la palabra libro, es this book. Es, is, mío. Mine. This book is mine. Vamos a hacer primero las traducciones y luego repasamos la explicación de dónde se usan como adjetivos y dónde como pronombres. Ahora vamos a la segunda. Estos son sus libros, sus de él, sus libros. Estos, cerca, plural, these. Entonces sería, these son, are, sus de él, his, libros, books. These are his books. La tercera, estas flores son hermosas. Estas flores son hermosas. Estas flores son hermosas. Estas, nuevamente, plural, cerca. Estas, these. Flores, flowers. These flowers son, plural, are. Hermosas, beautiful. Por tanto, tenemos aquí, these flowers are beautiful. Ahora vamos a poner la misma oración, pero con aquellas. Aquellas flores son hermosas. Aquellas, lejos, plural, sería entonces those. Those, y la oración continúa igual. Those flowers are beautiful. Those flowers are beautiful. Vamos a una última. Aquel es mi amigo. Aquel a la distancia singular. Aquel, that.
That es un amigo. Aquel es un amigo. Es un, is a. Usamos aquí el verbo to be, el artículo indefinido, un amigo, friend. That is a friend. Ahora, aquí tenemos el demostrativo this, que en este caso, ¿cómo se usa? ¿Como adjetivo o como pronombre? ¿Ya notó? Bueno, puesto que va acompañado y antes del sustantivo, se usa como adjetivo demostrativo. This book is mine. Este libro es mío. En este caso, these, plural, cerca, estos o estas, these, no va acompañado del sustantivo. Como le había dicho anteriormente, el demostrativo puede sustituir al sustantivo, pero como le mencioné en ocasiones, aparece el sustantivo también, pero separado del demostrativo. En este caso sigue siendo un pronombre, porque hay de por medio o antes de el sustantivo hay un verbo. Y este es el caso. Si este es el caso, entonces el demostrativo es un pronombre y no un adjetivo, como en este caso, que acompaña al sustantivo. Bien. Entonces, these are his books. Ahora, en este caso aquí, tenemos el mismo demostrativo, these, pero el sustantivo está acompañándole. Entonces, en este caso, these también es aquí en este caso, these es un adjetivo, va acompañando al sustantivo. En ambos casos son adjetivos porque van acompañados de el sustantivo, tanto estas flores como aquellas flores lejos a la distancia. These flowers are beautiful, those flowers are beautiful. Estas flores son hermosas, aquellas flores son hermosas. Y en la última oración usamos that is a friend, aquel, singular, lejos a la distancia, aquel es un amigo, that is a friend. Bueno, aquí está el demostrativo, pero hay de por medio un verbo aquí, entonces después viene el sustantivo, de modo que este es un pronombre demostrativo. Nuevamente, si el demostrativo acompaña al sustantivo, es un adjetivo, como en este caso. En este caso aquí tenemos el sustantivo y aquí está el demostrativo, pero hay un verbo en medio. Entonces, en este caso sigue siendo un pronombre demostrativo. En estos dos casos tenemos el sustantivo acompañando al demostrativo, de modo que en estos dos casos, son adjetivos demostrativos. En la última oración, there is a friend, tenemos el demostrativo, pero hay un verbo de por medio, de modo que el sustantivo está separado. Por tanto, that es un pronombre demostrativo. Espero esto esté quedando claro y ustedes puedan revisar en mi página de Facebook. Les dejo un ejercicio, así como algunas imágenes con las cuales ustedes pueden estudiar, las pueden revisar y confirmar su comprensión del tema. Para la próxima clase hablaremos de palabras WH. Estas son las palabras que nos sirven para hacer preguntas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.